hacer lo que nosotros queremos en la Constitución o en el país o en la ciudad, donde sea. Y yo creo que quiero recomendar un libro que es muy importante, que se consigue en todos lados, afortunadamente se reeditó, que viene de lo que se llama la tercera ola feminista, que es de Julieta Kirchner, y se llama Ser política en Chile, pero tiene una sección que a mí me encanta que se llama Los nudos de la sabiduría feminista. Y creo que a nosotros todos nos hace mucho releer ese libro. Eso nomás, una sugerencia, porque creo que si no entendemos cómo queremos relacionarnos, mujeres, hombres y todos. Muchas gracias. Aló, Carola, tengo una pregunta porque me he cuestionado muchas veces y ¿qué podríamos hacer para tomar una medida y terminar con estas diferencias de género? Te voy a plantear lo que a mí más me convence hasta ahora. Yo creo que si los hombres tuvieran comunicar, nuestras diferencias también se acabarían. Muy en macro. ¿Por qué? Porque en el fondo al final nosotros somos castigadas ni siquiera por ser madres, sino por la acción eventual de parir. Y ahí empieza la salud, ahí empieza la AFP. ¿Qué pasaría si los hombres también tuvieran una parte de cuidado importante? ¿Qué pasaría si después de que los hijos nacen, los hombres también fueran a reuniones de apoderados, al evento del colegio, que se enferman tuvieran que tener licencia? No sé, es lo que a mí no me convence. No sé si has discutido qué podría pasar, es algo más muy puntual. Es una pregunta súper difícil, creo, pero no sé, ¿qué pensáis tú? Sí, evidentemente, como también lo hablaba la Liliana, esto de que las labores de cuidado están asociados, cuidado ya sea maternal a cuidado de los ancianos, porque el que se hace cargo de los abuelos después finalmente la hija mujer de los papás. Sí, pero claramente un postnatal verdaderamente compartido, porque en Chile tenemos una ley que permite a los hombres tomar postnatal, pero yo no conozco a ningún hombre que se haya tomado el postnatal. Y yo antes trabajaba en un estudio de abogados, que eran 150 abogados, y que en conocimiento de la ley era mal visto que un hombre se tomara el postnatal. Y yo no conocía a ninguno que se lo tomara. Entonces, claro, tengo una ley que efectivamente permita un cuidado, porque fuente del problema es ese postnatal no cuidado, porque eso nos lleva a tener menores salarios por tener la opción de quizás quedar embarazada. Va a ser mucho más caro tener una mujer, pero también ahí van otros factores, como por ejemplo no tener una verdadera ley de cuidado de jardines infantiles. Aquí en Chile se exige a las empresas que tienen mujeres, más de 15 mujeres, tener el jardín infantil, pero para tener un hijo necesita un hombre. Eso también te encarece. Pero sí, lo que se ha hecho en experiencias comparadas es establecer, bueno, evidentemente por razones biológicas, la mujer después de dar a luz tiene que quedar como con una licencia, pero establecer medidas de no solamente cuidado compartido hombre y mujer, sino también establecer la posibilidad de teletrabajo en ciertas profesiones que sí se puede dar, que es mucho más difícil en mujeres con menos capacidad, o sea, con menos formación o con trabajos más precarios. También entiendo hacer una ley muy elitista, con capacidad compartida de trabajo y también con sistemas de reparto al interior de los trabajadores, donde se comparten, como por ejemplo, ya yo estoy con prenatal, tú también, entonces hagamos algo, como yo tengo que llevar a mi hijo en la mañana, bueno, yo lo cuido en la mañana, tú lo cuidas en la tarde, entonces en el fondo que hay un trabajo compartido entre hombres y mujeres al interior de una misma organización. Pero sí, es un tema importante y debiera estar reconocido en la Constitución esta verdadera compatibilidad en el cuidado de los hijos. Quería hacer un comentario sobre esa pregunta y me imagino que van a surgir varias otras al respecto. Y en línea con lo que decía Carola, yo creo que hay un aporte fundamental para esta discusión que me gustaría recomendar para todos los que están interesados sobre temas de justicia de género, que es una teórica política feminista que se llama Nancy Fraser, norteamericana,
que desde los años 2000 ha hecho un aporte cuantitativo en la discusión sobre justicia de género. ¿Qué es lo que pasa? A grandes rasgos, ¿qué es lo que ella dice? Nosotros generalmente vemos, y es un poco las cosas que planteaba Carola, un enfoque redistributivo en la justicia de género. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Los hombres tienen esto, ¿por qué las mujeres no lo tienen? ¿Qué hacemos para que las mujeres lo tengan? Como la pregunta que acabas de hacer. Yo creo que si los hombres tuvieran... En ese sentido, Suecia o los países nórdicos están a la cabeza. Han hecho obligatorio el postnatal masculino. Listo, no hay opción. Es obligatorio, listo. Sin embargo, lo que dice la Nancy Fraser a mí me parece súper importante para esta discusión, porque dice que no todo se puede arreglar a través de la redistribución. Decir, vamos a hacer de que todas las mujeres ganen un 25% más, entonces ya no hay más gender gap. O vamos a hacer que todos los hombres obligatoriamente se queden en la casa cuidando al hijo. Sí, son medidas que son importantes y que son afirmativas, pero hay un reconocimiento cultural que no puede obviarse. ¿Por qué los hombres no se toman el postnatal? ¿Por qué el trabajo por hora de las mujeres es considerado menos valioso, vale menos que el de los hombres? ¿Qué tipo de reconocimiento hay que hacer? ¿Qué tipo de campaña cultural? ¿Qué tipo de reformulación, de repedagogía? No tengo idea, todas las cosas que podamos meter en la bolsa tenemos que discutir para que el reconocimiento sea cultural y no solo redistributivo. Porque si no, nos vamos a construir una carta magna con un montón de reglas de hombre sí, hombre no, mujer sí, mujer no, que pueden ser muy importantes en un primer momento afirmativo y que fue lo que los países nórdicos hicieron con las leyes de cuotas de participación política. Pero si no cambiamos la cultura, si no entendemos el desafío cultural que existe en valorar la vida femenina y la vida colectiva que genera lo femenino, vamos a quedarnos con puras reglas de check, 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 como si fuera pasar tarjeta. Entonces, el reconocimiento cultural implica no solo reconocer el valor del trabajo de las mujeres, sino también reconocer cómo las mujeres valoran cosas que quizás no se valoran desde el ámbito de lo público, o no han sido valoradas, o no valen lo mismo en una sociedad que está formada por valores más masculinos. Entonces implica también reconocer cosas que quizás pasábamos por alto, pero que son súper importantes, como ir a las reuniones del colegio. Tiene importancia vital. Entonces, ¿por qué no lo estamos valorando como quizás una hora más del trabajo, que fuera un permiso laboral para hombres y mujeres salir del trabajo para ir a la reunión de los chiquillos? O llevar al médico a tu niño, o a tu papá, o a tu mamá enfermo. Es decir, hay un trabajo que es cultural que no podemos obviar, que no va a ser solucionado solo por una nueva constitución, aunque nos deje en la Carta Magna la igualdad garantizada desde el Estado entre hombres y mujeres. Y creo que la Nancy Fraser es fundamental en este debate, que es bastante reciente, sobre el hecho de que no todo se arregla con cuotas, que no todo lo podemos arreglar con números, que aunque arreglemos el hecho por ley de que las mujeres tienen que ganar lo mismo que los hombres, hay cosas que se valoran distinto a nivel cultural. Entonces, que para algunos países, algunas culturas, algunas etnias tengan cierto valor, ciertas cosas que están asociadas a las mujeres, que en otras no. Y no podemos pensar en un universalismo de que, no, entonces, no sé, voy a inventar, el machitún no vale, no sé, cosas que son culturales, que son asociadas a la cultura local. Y en esa tarea yo creo que todos tenemos que empezar a conversar sobre el reconocimiento cultural, porque si bien las partes de las leyes pueden quedar muy sentadas, el trabajo cultural es colectivo. Yo solo quería agregar, antes de pasar el micrófono, que una cosa que yo creo que a todos nos va a tocar, y es el hecho de que por tanto tiempo se ha llamado a la humanidad el hombre. Entonces, mucha gente piensa que es normal hablar del hombre como categoría universal que abarca a la mujer y al hombre, y eso viene siendo cuestionado desde hace varias décadas. Por eso también vemos como ahora se incluye lo femenino, las mujeres, los hombres, otras y otros, pero eso tiene que ver exactamente con lo que tú estás diciendo, de dejar de aceptar que haya una categoría que ya está sesgada como válida para todos. Eso es súper importante porque viene desde la filosofía, o sea, viene desde hace siglos y está siendo contestada o debatida desde hace décadas.
tenemos que dejar de pensar que al hablar del hombre estamos siendo representadas nosotras también, porque no lo estamos. Hola, muchas gracias. Quería darles también por habernos alumbrado así, sobre todo a los hombres que estamos aquí presentes. Mi pregunta sería, ¿hay algún modelo o referencia que uno ya pueda empezar a mirar funcionando en algún país dentro de la Constitución que pudiésemos dar como ejemplo también y poder analizarlo quizás? La Comunidad Europea desde los años 90 tiene una indicación que se llama Gender Mainstreaming, hacer mainstream el debate de género, el enfoque de género. Y como indicación dentro de la Comunidad Europea implica que cada país, en cada unidad, en cada municipio, en cada departamento de cada municipio, tiene que integrar las lógicas del enfoque de género dentro de cómo le quepa su trabajo. Hay un ejemplo muy interesante que yo siempre lo traigo a la luz, que es del municipio de Viena, que, bueno, en el 94 se publica este Gender Mainstreaming para todos los países de la Comunidad Europea, y lo que dice es que básicamente cada unidad institucional tiene que garantizar la equidad, no la igualdad, porque hay un reconocimiento cultural, en el acceso a las oportunidades desde el Estado, los estados y las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el municipio de Viena, para que se den cuenta de que cómo esto puede llegar bien a lo local? Dijo, ok, ¿cuál es el gran problema para ingresar en todo lo que nosotros hagamos, desde la jardinería hasta los semáforos, hasta los colegios, todo? El enfoque de género, que cada departamento se preocupa generalmente de lo que tiene que hacer. Entonces, el que hace veredas, el que hace luces, el que hace educación, hace educación. ¿Y por dónde tienen que pasar todos? Ah, por las lucas. Todos los departamentos del municipio tienen que pasar por el visado, el timbre de la oficina que suelta la plata. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon una secretaría dentro de la Municipalidad de Viena de Gender Mainstreaming para el financiamiento de cada cosa que pasa por el municipio, ya sea replantar las flores, ya sea hacer esa actividad de allá, ya sea arreglar los semáforos, ya sea hacer grandes proyectos culturales. ¿Qué pasa? Hay un equipo y una secretaría pagada, porque lo que no se paga no se ejerce y queda como un movimiento político finalmente, o una buena como voluntad, pagado con una oficina de Gender Mainstreaming. Cada proyecto que pasa por la Municipalidad de Viena tiene que tener enfoque de género. Entonces, ya, necesito repavimentar las veredas de la plaza no sé cuantito en Viena. ¿Pasó por la oficina de Gender Mainstreaming? No, entonces no le doy la plata. Si ingreso mi proyecto, ya sea yo el arquitecto de las veredas, por la oficina de Gender Mainstreaming, estos me van a hacer unas preguntas. ¿Y usted está incorporando el enfoque de género? No, pero si son veredas. Bueno, ¿y ha pensado en las mujeres de 80 años cómo van a caminar por esta calle que usted está diciendo que tiene 20 centímetros tan poquito de ancho? Ah, no, no lo había pensado. ¿Y usted ha pensado en las mujeres que van en coche, que quizás si se encuentra con otra mujer en coche no se van a poder pasar por esa vereda? Ah, no, no lo había pensado. ¿Y usted ha pensado en la gente en silla de ruedas que quizás probablemente, o con muletas, que probablemente va a tener otra persona que lo acompañe o que va a necesitar un radio de giro? No, no lo había pensado. Ah, entonces devuélvase el proyecto, no le doy las lucas. Ese tipo de ejemplos a mí me parecen tan simples, pero tan valiosos, porque nos aterrizan a la realidad los grandes debates sobre feminismo, sobre igualdad de género, sobre equidad y justicia. ¿Cómo yo aplico la equidad? Bueno, a través de la institucionalidad. ¿Y cómo hago que la institucionalidad sea feminista? No tengo que hacer que todo el mundo vaya a marchar y que sepa la coreografía de las tesis, no. Lo que tengo que hacer es que cada persona en cada momento se pregunte por el otro y por la otra. Empatía, vuelvo al tema de la empatía. Si no nos nace, entonces tenemos que obligarla institucionalmente. Siempre pregúntese por cómo va a pasar el otro por esa calle o por lo que sea. Que como materia como de otros países, la CEPAL realizó un estudio de política de género, análisis comparado en las constituciones de Latinoamérica. Y bueno, concluyó que las constituciones de Latinoamérica no tienen un enfoque de género, sin perjuicio, lo cual advierte que existen dos constituciones en Latinoamérica. Bueno, esta es del año 2005, un poco antigua, pero las constituciones poco cambian, entonces uno tiende a pensar que es lo mismo, y descubrió que existen dos constituciones que incluyen medidas, que incluyen las medidas afirmativas o constituciones, que es la de Venezuela
que señala la necesidad de adoptar medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, y la de Argentina, que también tiene la obligatoriedad de asumir acciones positivas conforme se refirió al principio de igualdad. Entonces, eso también nos sirve un ejemplo, que quizá incluir una norma que establezca la obligación de impartir medidas afirmativas puede ser una solución. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera es cómo nos reconstruimos los hombres y hasta qué punto la mujer debe tener cierta paciencia o no en aguantar que nos reconstruyamos. Sí, bueno, pero también es una pregunta. Es una inquietud, sí. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el trabajadora independiente, con el tema del postnatal, que no trabaja en relación de dependencia? Entonces, o sea, ¿qué rol debiera jugar el Estado, en este caso, para resguardar que realmente haya un postnatal, tanto puede ser para hombre como para mujer, en el trabajador independiente, que por ahí es sustento de hogar y tiene que salir y dejar a los hijos solos y demás? Esa es la pregunta, esas eran las dos preguntas. Y Eliana. Muchas gracias a ustedes. La primera era cómo cambian el hombre, dice. Cómo se reconstruye el hombre. Yo creo que también ayuda mucho lo que decía Celeste, cómo reconstruimos la masculinidad más que los hombres. ¿Qué pasa? Que nosotros ya somos seres humanos formados con lo bueno y con lo malo que nos tocó vivir en el momento cultural en el que nos tocó vivir. No es lo mismo ser hombre hoy día en Santiago que ser hombre hoy día en Antofagasta. No es lo mismo ser mujer hoy día en Antofagasta que ser hace 100 años mujer en Antofagasta. Estoy hablando de contexto minero, violencia sexual, mucho mercado también sexual. Son contextos distintos. No es lo mismo ser mujer hoy día temporera en el Biobío que ser mujer que vive en La Pintana hoy día. ¿A qué voy? Más que preguntarnos por las identidades personales, yo creo que tenemos que preguntarnos en cómo reconstruimos, redefinimos, repensamos lo que entendemos por ser hombre y lo que entendemos por ser mujer. Las masculinidades y las feminidades. Y voy a traer un ejemplo en esto que me parece que es bien visualizador, también en línea de la pregunta anterior. La Municipalidad de Medellín, en Colombia, después de la guerrilla, tenía un problema abismante, que era que la gente era toda víctima de una guerra, porque lo que pasó fue una guerra en Medellín. La guerrilla destruyó familias, destruyó la ciudad misma, destruyó las confianzas absolutas. Y al terminarse la guerrilla, los niveles de violencia doméstica, que siempre habían sido altos en Colombia, se dispararon. Las teorías pueden ser muchas. Los hombres ya no estaban combatiendo en guerrilla, volvieron a sus casas y les pegaron a las mujeres. O puede ser de que la frustración del post-trauma haya hecho que la violencia adentro de las personas, de las comunidades, de las familias, se haya incrementado. ¿Qué es lo que decidió la Secretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Medellín? En vez de hacer, que también lo hicieron, en vez de hacer un centro de acogidas para mujeres maltratadas, en vez de hacer una ley como lo que se está discutiendo aquí en Chile, que ya fue aprobada hace unos meses, en contra del acoso callejero, en vez de reconocer solo la victimización de esas mujeres, que en efecto son víctimas, instaló y le puso muchas lucas a las escuelas de masculinidades. Creó el concepto de escuela de masculinidades. ¿Qué era lo que hacían? Se instalaban en los barrios más complicados, adentro de los barrios con mayor índice de violencia doméstica, con escuelas para hombres, que al final no enseñaban a ser hombres, eran lugares donde los hombres post-traumatizados se juntaban y hablaban y se reeducaban, y también existía una reconstrucción cultural de lo que era la violencia. No quiere decir de que no haya existido los juicios y no haya ido a la cárcel la gente, espero, que haya cometido los delitos de violencia doméstica, pero que no se podía pensar de que eran casos unitarios, uno a uno, y así sumar 30.000 mujeres violentadas, sino que se tomó de manera estratégica hacia una comunidad masculina que debía urgentemente recibir ayuda.
Eso yo creo que es un gran debate sobre el tema de cómo los hombres nos planteamos y cómo las mujeres nos planteamos. Que lo colectivo, si no pasa por lo colectivo, no se cambia la cultura. Podemos cambiar un hombre golpeador o podemos cambiar un hombre que se tome más el postnatal, pero si no hablamos de lo colectivo y la cultura, no hay injerencia real en la sociedad. Sí, un poco lo mismo, pero también hablar del... Como a mí lo que me choca mucho y lo que me parece como que es preocupante es la poca atención que se le presta al lenguaje. Entonces, el lenguaje construye realidades y hay muchos estudios que, por ejemplo, o sea, en verdad es evidente que, por ejemplo, uno habla de las enfermeras, pero habla de los médicos. Uno habla de las parvularias, pero de los profesores universitarios. Entonces, el lenguaje tiende a hacer esa distinción de género y ubicar a la mujer en una posición desvalorada. Y muchas veces uno ni siquiera lo quiere ni lo pretende, pero la utilización del lenguaje te lleva a dar como mensajes equivocados. Y eso ya es más un trabajo personal, pero que yo creo que hay que hacer un esfuerzo interior por repensar como y corregirse al final hasta que sea natural. Pero sí, la gran batalla sí tiene que ser colectiva, como dice la Lili, como dice. Y lo otro también son como esas conductas, y también esto a un nivel personal, pero hay ciertas conductas de micromachismo al interior del hogar. Yo siempre cuento esta historia, como cuando fue el proceso constituyente que se instauró con Bachelet, yo estaba en la universidad y con mis amigos, grupo de hombres y mujeres, nos juntábamos, discutimos, y sí, obvio, la mujer tiene que estar reconocida, sí, obvio que sí, todos hombres y mujeres. Terminamos y de repente estábamos en la cocina limpiándolo, todos los que habíamos asociado porque comimos pizza, y vimos y éramos puras mujeres. Entonces fue como, oye, acabamos de discutir de que hombre y mujer se distribuyen el trabajo, pero ustedes terminan de comer y automáticamente van y se sientan al sillón y esperan que nosotros les limpiemos. Entonces también ese tipo de conductas como que tiene que ser, no solamente para afuera, y hablar de como si estamos deconstruidos y toda la cuestión, sino conductas al interior también del hogar. Y respecto a tu pregunta de los independientes, bueno, eso es derecho laboral. Yo no me dedico mucho al derecho laboral, entonces no sé cómo es en la realidad el postnatal de los trabajadores independientes, pero hablando de la labor del Estado, es evidente que el Estado tiene que instaurar una política que invite y que más o menos obligue a los hombres a tomarse el postnatal independiente de su condición laboral. Es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las pensiones, como a los independientes se les está obligando igualmente a cotizar mes a mes porque el Estado entiende que es algo deseable. Si se entiende que es algo deseable, que el hombre se tome el postnatal aun cuando sea independiente, debiera garantizarse igual. Yo creo que el postnatal debiese ser un derecho de los niños. De la guagua nacida, más allá de si nació niñito o niñito, es un derecho de ellos, porque existen tantos estudios que dicen de que el desarrollo cognitivo, el desarrollo inmunológico está determinado por los primeros 6 meses de vida, que debiese ser un derecho del bebé. ¿Perdón? A ver, el micrófono. Podemos esperar. Ya, perfecto. Pero solo quería decir de que si el Estado garantizara, el derecho laboral garantizara que el bebé requiere de cuidado de ambos padres, ya no sería responsabilidad de si es independiente el papá, si no es independiente, si trabaja en la gran empresa, si trabaja en la pequeña empresa. Sí, yo quería hacer una pregunta y también un comentario, pero breve. Yo creo que igual es importante todo este proceso porque todas las categorías, como ustedes lo han nombrado, van en el fondo en contra del modelo. Y el modelo es individualista y valora el lucro y valora el capital. Y en la división sexual del trabajo, lo que nos toca a nosotros nunca ha tenido... No es una buena oferta, es latero y además no es pagado o mal pagado, entonces difícilmente los hombres van a querer asumir eso. Nosotros sí hemos querido salir a lo público porque es reconocido, porque tiene buen pago, porque te lleva independencia. Y eso yo creo que también yo quedé un poco triste ahora en el último momento porque con todo lo que ha habido de avance en Chile, igual lo es,
nuevamente chocamos con la misma piedra. Entonces, efectivamente, en este proceso constituyente era preguntarle cuánta expectativa o qué acciones se pueden hacer para poder afirmar o asegurar mucho más una presencia equitativa, de una presencia de enfoque de género y por otro lado una presencia equitativa de mujeres, porque el 18 de octubre pasó hace poquito y la semana pasada, antes pasada, estamos discutiendo lo mismo, como si no hubiese pasado. Yo trabajo en colegio, soy psicóloga infantil y creo que es súper importante primero entender que somos lo que somos a partir de lo que nosotros hemos vivenciado. Y claramente hasta el día de hoy estamos en una sociedad muy patriarcal, muy machista. Por tanto, en nosotros pueden haber muchos de esos residuos. Y creo que es súper importante empezar a vernos también, como qué es de eso machista que a lo mejor yo tengo y que puedo empezar a modificar y cambiar. No solamente a nivel de hogar, sino que en relación con todos los niños que nos vinculemos, nos relacionemos. Yo como psicóloga con mis niños, pero también yo tengo sobrinos, que yo puedo empezar a cultivar en ellos algo distinto. Y así también veo el rol de los docentes en educación, porque los docentes muchas veces perpetúan machismo, perpetúan conductas de resolución de conflictos que anulan, por ejemplo, la emocionalidad del hombre como estimulan la emocionalidad de las mujeres. Y creo que esto no se hablaba y no lo he escuchado hablar, de cómo la docencia en educación temprana, estoy hablando de prekinder, kinder, primero, segundo, tercero básico, nosotros ya podemos estar dando modelos de lo que es una sociedad, porque al final la escuela sigue siendo un espacio muy pequeño en donde todos nos tenemos que desenvolver y hay dinámicas y se empiezan a generar resolución de conflictos que si nosotros las tomamos a tiempo, sí podríamos estar hablando de una sociedad más integrativa. Y creo que tenemos una tarea súper grande en eso. Primero que los docentes se vean cuál es su visión de mundo, cuáles son sus paradigmas, cómo estamos actuando en relación a los hombres y las mujeres, y a partir de eso también la tarea importante que tenemos que es la educación emocional. Y ahí lo que tú decías, como el derecho, el postnatal, no es para los adultos, es para los bebés, y ahí tiene que integrar mamá y papá. Lo mismo en la familia. Sí, ahí es donde nace mucho machismo. Gracias. La pregunta es, Sebastián, ¿cómo nos transformamos los hombres, ¿no? Yo te voy a decir que yo nunca fui feminista cuando LOL, ¿no? Sino que me hice feminista. Y Simone de Beauvoir siempre dice, no se nace mujer, se hace mujer. Yo creo que los hombres no nacen hombres, se hacen hombres. Y es cultural, ¿no? Liliana citaba a Nancy Fraser. Yo creo que nosotros también tenemos que mirar lo que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. En Argentina hay miles de libros maravillosos. Creo mucho en la función del arte como para poder cambiar la mentalidad y recomiendo una película que a lo mejor ha sido muy controvertida, que es Cosas de Hombre, por el director aquel, pero vela, porque ahí vas a ver todos los prejuicios que hay, cómo los hombres entienden. ¿Cómo se hace esto? Yo no lo hice sola, lo hice en colectivo, siempre. Y los colectivos de mujeres, también hay colectivos de hombres en que se juntan y empiezan a leer. Y yo recomiendo a Humberto Maturana, que tiene un libro maravilloso, Amor y Juego se llama, en que él habla de la matrística, para todos, para mujeres y para hombres. Léelo, está por todos lados, y él es un sabio, y es nuestro, que me parece muy importante, ¿verdad? Solo un comentario de, claro, como los hombres también se preguntan qué tenemos que hacer nosotros para deconstruirnos, pero las mujeres también es una lucha diaria, sobre todo cuando uno como que se declara públicamente como feminista y después, no sé, anda como tratando a la otra, esta es una zorra. O sea, es como una contradicción en sí misma, pero también porque las mujeres también somos parte de esta construcción histórica, social,
de la cual también tenemos que desconstruirnos nosotras mismas. Y ahí va mucho la sororidad, cuidar el lenguaje, juzgar a la otra porque no está siendo tan feminista como tú. Como también es un trabajo no solamente de los hombres, sino como de las mujeres. Pero también hay una frase de Simone de Beauvoir como que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera como amigos, si no tuviera amigos entre los oprimidos, o aliados entre los oprimidos. Porque también nosotras mismas, de repente somos las más machistas. Nosotros educamos los niños. Sí, en ese mismo sentido, respecto al comentario de acá de la compañera de Cabildo, la mayor parte de los niños y niñas son educados todavía por mujeres. Por eso, entonces a propósito de cómo se le transmite un niño o no se le transmite, la mayor parte de ese trabajo todavía lo hacemos las mujeres. Entonces, claramente no son solo los hombres los que han de reconstruirse. Las personas en general, ¿no? Porque tampoco nosotros estamos todavía en este cabildo, porque el tema lo amerita, hablando en una condición de género binaria. Hoy en día eso ya no existe culturalmente, ya tenemos que hablar en condiciones mucho más, incluso hasta líquidas se dice por ahí, que es como mucho más adelante de lo que mi cabeza todavía puede dar. Así que la reconstrucción es para todos y todas y todes. El segundo punto, quería tocar el tema de violencia, que en eso tal vez conozco un poquitito más. Chile tiene una política pública que creo que está asociada a los COSAM, no lo tengo claro, que es este programa de Hombres por una Vida Sin Violencia. Y a ese programa, que tiene muy pocos cupos, son derivados algunos hombres cuando hay algunas denuncias. Lo interesante es que es un programa que exige lo volitivo, o sea, exige que la persona quiera ir. Y lo mismo ocurre en Cernán respecto a las mujeres. Entonces, finalmente, el Estado, como en tantas cosas, va dejando a la libre voluntad de cada persona, que cada quien vaya haciendo lo que se le parezca, porque es importante la libertad, va dejando de lado cómo podemos abordar efectivamente el tema de la violencia de género. Que por otro lado es bien grave, porque hay muchos niños y adolescentes que pierden a sus mamás en este punto, mientras el Estado sigue esperando la voluntad de cambiar un poco culturalmente la visión. Entonces, si bien hay una política, yo quiero volver, además de la reconstrucción cultural, a que necesitamos un Estado que garantice ciertas políticas para que nosotros estemos obligados a hacernos ciertas preguntas, que estemos obligados, y lamentablemente debemos estar obligados, porque la violencia de género mata personas, mata mamás y mata niñas. Y eso es súper grave, y yo pienso que no puede estar librado a la voluntad. Perdón que es un comentario en una pregunta, pero quería hacer. Absolutamente de acuerdo con eso, Daniela. Yo creo que lo urgente no puede tampoco velar lo importante, pero tienen que ir de la mano. Lo urgente es que no se maten más mujeres por el hecho de ser mujeres, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. La violencia de género, la violencia hacia el feminicidio, el femicidio, debe ser una tarea fundamental en Chile y en el resto de Latinoamérica, donde los índices de muertes que sus propias parejas dan a las mujeres es dramático y es comparado a índices de muerte de guerra en otros países. Y en ese sentido, sí, es urgente e imperante que no tengamos que esperar ni siquiera para una nueva constitución, que nos va a demorar su tiempo, para que los estados y las instituciones se hagan cargo de esa lucha. Estoy absolutamente de acuerdo. Aló. Gracias por todo el espacio primero. Un poco tomando el tema del rol de la educación, ¿ya? Para poner un contexto, tenemos una hija con mi esposa que tiene 2 años, 8 meses, la tuvimos grande, esperamos un buen rato para tenerla, siempre anda aquí conmigo cuando están los cabildos, ¿ya? La Violeta, y también decidimos criar a nuestra hija entre los dos muy en parte iguales. Ya, o sea, yo me tomé un buen tiempo cuando ella nació, pasar con las dos y mi esposa también,
y hemos ido como tratando de compartir a nuestra hija y en el rol de la educación, los dos participar mucho. En las actividades que hago yo o en las que hace ella está presente. Pero nuestra red como de apoyo, nuestra tribu, que también nos ha ayudado mucho en nuestra crianza, que también decidimos que fuera así, son puras mujeres. Son la abuela, la otra abuela, las tías, las primas, que la verdad ha sido súper bueno, porque nos han ayudado un montón y porque también son mujeres muy bacanes, así la raza. Y después ahora ya queremos que haya un jardín, pues hasta ahora no va a un jardín y queremos que haya un jardín para que también socialice, que también te dicen, que queremos ver si le gusta o no llevarla. Y empezamos a mirar jardines para ver dónde podemos ponerla. Hicimos, y también eran puras mujeres, o sea, no habían hombres en esta primera etapa de preescolar, o sea, no había una visión masculina para hablar sobre cuidado, sobre juegos, sobre... Y también ahí me quedó una sensación, de decir, puta, yo fui criado en una sociedad súper machista, con un papá súper machista, pero en el futuro me topé con puras mujeres. Todas mis jefas anteriores fueron mujeres, todas mis mentoras fueron mujeres. Ahora no tengo una jefa, pero tengo colegas mujeres y todo. Sin embargo, pareciera que en el rol de la educación, la mujer sigue siendo el eje central, así en demasía. Mi pregunta es cómo cambiamos eso, ya hablaron del tema cultural y todo, pero cómo se cambia en la educación misma, cómo hacemos que las carreras de párvulo, por ejemplo, tengan una conformación más mixta, en donde los espacios de verdad sean más compartidos, porque el cambio cultural va a demorar, ¿cierto? Pero ¿qué medidas se podrían tomar más a corto plazo para que mi hija no siga creyendo que la que educa y cuida y se preocupa de ella es la mujer? Y a veces están los hombres, o el papá está, pero nadie más que el papá a nivel masculino. Esa es mi pregunta. Muy sincera, yo no soy experta en educación. Me parece que ya tuvieron un cabildo, pero veo que hay mucha más gente experta en temas de educación, tanto profesional como de cercanía, en el cabildo mismo. Solo puedo decir de que estoy de acuerdo contigo. Existe una división sexual del trabajo entre el cuidado y lo productivo, y en el cuidado caben las parvularias, y por eso son tan mal pagadas también, y por eso también están invisibilizados su aporte a la sociedad, porque está considerado como los trabajos que las mujeres deben hacer en la sociedad. Y en ese sentido no me imagino cuáles debiesen ser las medidas, si pasan por la Constitución o no, y no me atrevo a opinar. No, lo mismo, como estoy muy de acuerdo y me parece que también eso responde a los cánones y la distribución del trabajo, pero es eso, lo que nosotros proponemos también en ese sentido es como la cláusula o un principio, una garantía que garantice la corresponsabilidad del cuidado, la coparentabilidad, y a partir de eso dictar normas que, por ejemplo, hagan más atractivas a los hombres esas carreras. Sí, nada más para comentar que evidentemente lo que ocurre también es que ha sido naturalizado el que la mujer, por su rol maternal y de cuidadora, sea la que se encargue de la educación, de ser enfermera. Estas cosas son naturalizaciones culturales que también deben ser cuestionadas y deben ser a su modo también redistribuidas. El problema es, como se dice, que por ser mujeres las que las ejercen, los sueldos son más bajos. Entonces a lo mejor los hombres no van a querer irse hacia algo que tiene un sueldo instituido que es menor. Eso es lo que ocurre con la naturalización de roles en la sociedad. Gracias. Yo había levantado la mano hace mucho rato, así que Patúa voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que estábamos hablando de incluir constitución. De que si bien podemos incluir en la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cómo lo hacemos con la institucionalidad en el que los hombres no son igual que las mujeres? Por ejemplo, en el caso práctico,
cuando se ingresa al sistema judicial un caso de violencia intrafamiliar, la mujer es revictimizada en todo el proceso y es condenada por las mismas mujeres que no son las actuarias. Entonces, ¿cómo hacemos para traspasar eso a la misma institucionalidad? Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo logramos meternos en este sistema político que requiere ser cambiado desde el feminismo, porque el sistema valora como la masculinidad, como que exige que la mujer desarrolle su masculinidad para poder como que considerarla como igual. Como que igual tenemos que desarrollar mucho nuestra masculinidad para poder ser validadas políticamente, por ejemplo. Yo sé que ha ido cambiando, pero